Puerto Rico enfrenta una de sus peores crisis políticas. En 5 días ha tenido 3 gobernantes y obviamente esto ha generado una reacción en el contexto internacional de lo importante de la fuerte influencia que pueden tener las redes sociales cuando se dan conversaciones que no son apropiadas desde el propio presidente de una nación y que estas son filtradas a las redes sociales y se da a conocer y trae como consecuencia una reacción social que lleva a una manifestación y que termina convirtiéndose en un conflicto fuertemente político y que causó la caída del gobernador en Puerto Rico. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Desde que se generó esta inconformidad por las conversaciones telefónicas que tuvo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y que se filtró obviamente a los medios de comunicación a través de las redes sociales, en donde criticaba fuertemente sobre todo a personas de la comunidad lésbico-gay y que generó obviamente pues una reacción, una condena social, también debido a situaciones de índole social, económicas que están viviendo en Puerto Rico y que se agravó principalmente con este lamentable hecho en el que se observa al presidente, al gobernador allá en Puerto Rico, son gobernadores, en donde platica con otros miembros de su gabinete vía telefónica, se filtra a los medios y a partir de ahí pues se genera toda esta inestabilidad política. Pero vamos directo a la información. Esto es lo que se está publicando recientemente. Wanda Vázquez asume como tercera gobernadora de Puerto Rico en 5 días. Esto luego de que la Corte la Corte Suprema de Puerto Rico expulsara al sucesor de Rosselló, Pedro Pierluisi. La secretaria de Justicia de la isla asumió el cargo. Es esta mujer que obviamente tiene ante sí pues todo un reto por delante. Era la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Prestó juramento como tercera gobernadora de la isla en 5 días. No tiene secretario de Estado ni un nuevo secretario de Justicia para reemplazarse. Ni una variedad de otros ayudantes y funcionarios, ni el deseo de hacer el trabajo. Vázquez había dicho que solo prestaría juramento después de que la Corte Suprema del Estado Libre Asociado de Estados Unidos expulsara este miércoles al sucesor elegido de Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi, quien fue elegido como secretario de Estado, el siguiente en la fila después de que Rosselló renunciara. Pero los jueces dictaminaron por unanimidad que Pierluisi violó la constitución de la isla cuando reclamó la oficina del gobernador la semana pasada, ya que nunca fue confirmado por el Senado local. Entonces Vázquez pues era la segunda en la línea de sucesión. Llega al cargo ya envuelta por un aire de crisis, enfrentando una investigación ética propia, rodeada de funcionarios que Rosselló designó en los últimos días en el cargo y escoriada por los manifestantes como otro miembro de una clase de liderazgo desacreditada. Esto pues llama mucho la atención. La decisión del tribunal prolongó la crisis enredada que se ha apoderado de la isla durante semanas. Los manifestantes llenaron las calles del viejo San Juan el mes pasado para exigir la destitución de Rosselló después de que las conversaciones filtradas mostraran que su administración pues menospreció a rivales y residentes comunes. Bueno, esto es un momento sin precedentes, es lo que se da a conocer. Puerto Rico está viviendo el momento más importante de su historia democrática. Escribió, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, dijo que el verano de 2019 será recordado como el momento sin precedente en el que puertorriqueños de todas las edades, ideologías, antecedentes y credos salieron a las calles para exigir más de su gobierno.
Y bueno, esto obviamente hay una serie de información que se fue generando. Corte Suprema pues anula el juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, y esto llama la atención. El abogado había tomado el puesto como mandatario de la isla después de la renuncia de Ricardo Rosselló, apenas pues unas horas se puede decir después de que asumiera el cargo como gobernador. El abogado juró el cargo apenas el 2 de agosto pasado, reemplazó a Ricardo Rosselló, quien renunció al puesto después de semanas de protestas, como le decía, tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y cargos de corrupción contra exfuncionarios de su gobierno. Y es que el Senado de Puerto Rico había recurrido a la Suprema Corte para impugnar la legitimidad de Pierluisi como gobernador con el argumento de que faltaba su ratificación. Con la medida, el órgano de la isla allanó el camino para que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asuma el cargo después de esta semana de incertidumbre. Pues así se decía al principio, por ejemplo, esto que publicó el diario New York Times, el incierto futuro de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, y llama la atención, dice, momentos después de asumir el cargo como gobernador de Puerto Rico, pues Pedro prometió directamente que dejaría el puesto en los días siguientes si el Senado de la isla votaba en contra de su confirmación. Incluso si con eso se volvía uno de los gobernadores con menos tiempo en el cargo. Dijo, debo admitir que puede pasar, esto lo dijo en su momento Pierre Luisi, y bueno, el día 5 de agosto Puerto Rico estaba en el mismo lugar en el que ha estado desde hace semanas, en una parálisis política prolongada. No se resolvió con la llegada de Pierluisi a la gobernación después de que entrase en vigor la renuncia de Ricardo Rosselló. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acordó revisar la impugnación en contra de su nombramiento. Y bueno, la pregunta es, ¿quién es Wanda Vázquez, la nueva gobernadora de Puerto Rico? Pues después de más de una semana de agitación política, se intensifican las peticiones para que dimita el gobernador, que dimitiera obviamente el gobernador Ricardo Rosselló, y pues según la línea de sucesión del gobierno de la isla, en caso de que Rosselló renunciara, sería reemplazado por Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia. Vázquez tiene poderosos oponentes políticos, lo que complica cualquier sucesión, y bueno, las maquinaciones políticas para determinar quién liderará la gestión pública de la isla estaba todo lo que daba. Pues finalmente quedó ella. Vázquez ha sido secretaria de Justicia de la isla, un cargo equivalente al de fiscal general desde enero de 2017. Es integrante del partido Nuevo Progresista, como Rosselló, quien la nombró. Trabajó como abogada especializada en violencia doméstica y sexual antes de su nombramiento para el puesto más alto del Departamento de Justicia de Puerto Rico. En 2010 fue designada para dirigir la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y bueno, pues se ha hablado mucho sobre este asunto. Eso significa que sería una defensora de las mujeres en Puerto Rico, pues a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se opusieron, algunas organizaciones de defensa de estos derechos se opusieron a la gestión de Vázquez durante sus 7 años como procuradora de asuntos de la mujer. Se suponía que debía cumplir un mandato de 10, pero ella se retiró antes para asumir el cargo de secretaria de Justicia, así que no la tiene muy fácil. Muchos grupos feministas fueron críticos con Wanda Vázquez. En fin, así es como se encuentra ahora la situación en Puerto Rico. Evidentemente hay expectativa de lo que pues vaya a ocurrir. Hay que recordar que pues Puerto Rico sigue dependiendo de Estados Unidos. Y bueno, por lo mientras se piensa que con la llegada de Wanda ahora sí se le pueda dar ya una estabilidad política a Puerto Rico, a esa isla que ha tenido una agitación pues prácticamente en los últimos 2 meses. Así las cosas en Puerto Rico.
No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.